Hola, soy Yael, soy comunicadora y soy desestructurada. Quiero daros las gracias a todos los que me habéis mostrado vuestro apoyo, me habéis dado el pésame por el fallecimiento de mi madre, que ha sido hace muy poquito tiempo. He pensado que es un buen momento para hablar, también hacer un pequeño resumen y cierre de lo que pasó o de cómo fue el fallecimiento de mi padre. Fue hace casi 3 años, en mayo del 2020. Mi padre también fue una persona diferente, muy inteligente, también muy creativo. Él pues estudió de pequeño en el seminario, pero no se ordenó. Provenía de una aldea de Ourense, de Tioira, en Galicia. Y luego pues decidió irse a París también para buscarse la vida. Estudió también filología hispánica en la Sorbona. Intentó ser actor, empezó a escribir. Mi padre escribió toda su vida, tiene varios libros publicados de poesía y algún premio de más local y tal que ganó y tal. Bueno, entonces pues conoce a mi madre, tiene a mi hermana, me tiene a mí, se vienen para España porque aprueba una oposición, está 2 o 3 años dando vueltas por España y ya se asientan en Gandía, que es la zona de mi madre. Mi madre es valenciana. A los 5 años, como bien os digo, se separan y nos reparten. Para mí eso significó sentir un abandono y un rechazo total por parte de mi padre. Racional o irracional, yo tenía solo 5 años. Mi padre a partir de ese momento se obsesiona, por eso os digo que también tenía pensamientos obsesivos, en que solo se tiene que ocupar de mi hermana. Es algo que me ha repetido incluso hace 10 años, o sea, 2 o 3 años de morir. Cuando yo intentaba dialogar con él, me seguía diciendo: yo me tengo que ocupar de tu hermana, que es lo que decidimos tu madre y yo cuando nos separamos. Yo sí, pero eso era cuando teníamos 5 años y entonces ya estaba mal, ahora ya no tiene ni sentido, somos adultas. No, yo me tengo que ocupar de tu hermana, y no había manera de cambiarle el argumento. Yo de hecho empecé a estar cabreadísima con él. Cabreada, pero hasta los límites. Tanto es así que yo con 19 años me invierto en los apellidos, llevo delante el apellido de mi madre, Millet, y Cid es el apellido de mi padre, lo llevo de segundo apellido, porque yo decía, bueno, bien o mal me está criando mi madre, es que tú no estás, es que no estaba presente en mi vida en absoluto. Más tarde, ya de mayor, yo decido acercarme porque digo, bueno, que voy a estar toda la vida cabreada, en algún momento voy a tener que soltar esto porque al final me perjudico yo a mí misma, estoy siempre cabreada. Y hay un acercamiento, pero que se queda en que de vez en cuando comemos juntos o tomamos un café. Yo no tengo acceso a su casa ni a nada de su entorno, nada, solamente ese de vez en cuando comer o tomar algo. Entonces, bueno, pues ya cuando fallece, hace 3 años, yo ya me imaginaba que iba a beneficiar a mi hermana en el tema del testamento y tal, porque es que nunca conseguí hablar con él como adulta. Me hablaba siempre en base a ese acuerdo, en base incluso a reproches que él me hacía a mí de cuando yo era pequeña. Es que cuando eras pequeña no querías quedarte conmigo, es que tal. Yo le decía, es que era una niña, es que tenía 5, 6, 7 años. Bastante sobreviví, si es que estabais vosotros ahí haciendo un espectáculo que yo no sabía dónde colocarme. Al final mi madre era la que me cuidaba, ellos además estuvieron en una guerra continua durante años y yo intentaba sobrevivir básicamente y lloraba, sí, yo me recuerdo que solo quería irme a mi casa porque era como decir, yo y si hubiera podido ponerme una manta encima y quedarme así hecha un huevecín, lo hubiera hecho. O sea, me sentía fatal, yo os digo que no iba ni al colegio, no quería salir ni de casa. El caso es que cuando fallece, pues lo primero que yo siento, mi primer duelo tremendo es darme cuenta de hasta qué punto todavía seguía esperando que mi padre me quisiera e hiciera algún gesto hacia mí como hija, de padre a hija, aunque fuera un gesto. Que no había llegado. De repente fue game over, ya no va a pasar, ya no te va a querer, ya no va a haber ese gesto que todavía estabas esperando, que en algún momento se iba a dar cuenta de... No, ya está. Eso no es todo, sino que en el testamento pues me deshereda. ¿No se puede desheredar? Sí. Alegó que la legítima se me había dado en vida
con un papelito manuscrito a lápiz en el que había ido anotando cada cantidad, tipo Navidad, algo que me ayudó de estudios, o sea, cualquier cifra económica que me hubiera dado la fui anotando y casualmente la cifra era hasta por céntimos la misma que me correspondía de legítima, con lo cual pues no me correspondía nada. Esto para mí fue un bofetón emocional tremendo, o sea, era así. Porque ya no es que estuviera asumiendo el duelo de que no me va a querer, es que lo había demostrado y había buscado una forma retorcida de demostrar a post-mortem que no me quería. Eso me hundió en la miseria. Aparte, yo no estaba bien tan apoyada, por ejemplo, como ahora. Las amistades que tenía entonces pues eran como mucho más superficiales, de salir a hacer actividades y tal, pero de poder hablar apenas. Al no velatorio, que dije el otro día velatorio, no hubo velatorio, fue una misa. Me acompañaron 2 amigas y mi pareja. Tenía pareja en ese momento, que el día que fallece mi padre yo lo llamo y le digo, oye, me siento mal, no quiero estar sola, y me dice, este es tu problema, y me cuelga el teléfono. Pero bueno, tú va bien venir a la misa. Ahora, eso sí, una vez termina la misa, yo me volví a casa y me quedé, pues como os digo, ahí sentada en el sofá haciendo así sola, completamente sola y sin saber con quién hablar. Por eso me fui a dar esta vuelta. Entonces, estuve como unos 6 meses aguantando el tipo porque tenía que trabajar y yo estoy muy acostumbrada a disimular toda mi vida, con lo cual yo, bueno, hacía así, me pintaba la raya del ojo y hacía el directo o hacía la entrevista o hacía lo que tuviera que hacer, y además hice un sobreesfuerzo muy grande por aparentar estar bien y que nadie notara nada. Apenas mis 2 cámaras que me acompañaban, que eran 2 en ese momento, sabían que yo estaba lo mal que yo estaba. Una vez se me acaba el trabajo, me desmoroné. Dije, pues ahora ya no tengo que aguantar el tipo, ¿no? Pues ¡bum! Y me caí al suelo y estuve 6 meses prácticamente sin moverme y sin hacer nada. A tal punto que yo tuve que buscar ayuda porque yo misma decía, no estoy saliendo de esto, no, estoy muy acostumbrada a caer y a salir por mí misma, pero en ese momento me vi en un momento en el que no podía salir de esa situación. Ya os hablaré un poquito más de esto en otro vídeo también. Siempre os dejo cosas pendientes, pero es que yo pensaba que no iba a tener temas para estos vídeos y no termino nunca. ¿Qué le deseo a mi padre? Yo todavía puede ser que esté enfadada con mi padre, es posible. Es posible. Y a veces me sale porque cuando alguien me rechaza o me hace algún gesto feo, me sale un cabreo desmesurado. Probablemente el cabreo que le tengo todavía a mi padre. Pero bueno, en parte tampoco lo vivo con un odio, con un... no sé, no es algo que día a día yo sienta un resentimiento, sí que queda esa cosita ahí que cuando me pasa sí que me sale el cabreo. Yo también, ¿qué voy a desear? Que allá donde esté encuentre paz, que encuentre la cordura que le faltó en vida, esa cordura que le hacía ver parcialmente a su familia y a sus hijas. Y ojalá allí donde esté ya tenga otra visión más amplia, más consciente, más madura, y bueno, pues que siga escribiendo sus poemas, porque él le gustaba sentarse en las cafeterías a escribir durante horas. Pues supongo que allá donde esté estará sentado en alguna cafetería escribiendo sus poemas.